Es muy triste, es muy lamentable, ¿no? Cuando hay noticias graves de enfermedades terminales que llegan al organismo y a veces la gente se pregunta ¿por qué a mí? Detrás de esa pregunta, bueno, debe haber una respuesta, obviamente, pero a veces no la entendemos, no la comprendemos o no la buscamos. Este, Muchos enfermos hacen esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, me pasa esto? Pero es que antes de él o detrás de él hay mucha gente que ha padecido esa enfermedad y que ha sufrido. Otros han logrado salir victoriosos de las enfermedades. Pero es que es algo a lo cual estamos sujetos. Y es una cosa sobrevenida también. Detrás de ello hay una ley que se llama la ley de la herencia. Heredamos los genes de las enfermedades nosotros también. Sí. Aparte de ello, el patrón alimenticio, las costumbres. Porque si mi familia se alimentaba de esta manera, yo me voy a alimentar de esta manera. Y si tienen problemas cardíacos, renales, entre otras enfermedades, esto va a ser peor para la descendencia, para la prole, los que vienen, va a ser peor. Entonces cuando se preguntan ¿por qué a mí? Bueno, porque su tatarabuelo sufrió de esa enfermedad. Y en alguno de los familiares tenía que reflejarse la enfermedad. Y usted fue el heredero. Usted salen uno o dos personas. Así que es muy triste cuando la enfermedad toca a las puertas. Es muy triste, es muy doloroso. Lo digo yo por experiencia propia, queridos televidentes. Deseo que el Espíritu Santo more en vuestros corazones, que os ayuden a perfeccionar la vida cristiana. Y si alguien está quebrantado de salud en su lecho, ya sea en su casa o en algún centro médico, bueno, el Señor le asista a usted, le perdone sus pecados, les dé fortaleza, usted mantenga la confianza en el Señor, de que si vivimos o morimos, somos del Señor. Así que el Espíritu Santo esté con usted, esté con su familia, tiene que buscar otras, esté con su familia, ¿sí? Esté con toda la prole. Es importante la tercera persona de la deidad. Muy importante eso, muy importante. Sí, Señor. Así que bueno, Dios les guarde. Cuidémonos también nosotros. Debemos cuidarnos y compartan el link con el pueblo, con el amigo, con la amiga, con el vecino, con la vecina, para que ellos escuchen el mensaje de salvación, los contenidos en las redes sociales que son edificativos, porque ese es el fin de dosis de conocimiento. Aquí en el set de grabación nosotros llevamos, aportamos para el crecimiento, el fortalecimiento en todas las vivencias, en todas las vivencias de la vida, de todas las vivencias de la vida. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, el libro sagrado, la carta divina. Qué maravilla es la carta divina. Y en el libro de San Marco, el segundo libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 34, hay un mensaje de Dios para nosotros y yo quiero leérselo, pero antes de leérselo le he dicho que más o menos han registrado solamente 35 milagros que operó Jesucristo. Escuche bien, los escritores sagrados han registrado en las páginas, ¿sí? En esas páginas sublimes han registrado 35 milagros. El apóstol Juan dijo esta palabra la dijo el apóstol Juan, no la digo yo, la dice él. Dice que si se hubiesen escrito todas las obras de Cristo, no, no habría lugar, dice el apóstol Juan. ¿Para qué? Para acomodar los rollos o los
pergaminos, ni aún en el mundo cabrían tantos milagros. Yo pienso que es un lenguaje hiperbólico de Juan. Pero ¿sabe qué, hermano? Solamente los evangelistas registraron 35 milagros y lo hablamos en el primer tema de esta serie. 35 milagros. Jesús hizo miles de milagros, muchos milagros, y le voy a demostrar a usted con la Biblia, con un solo texto. Bueno, son como 2, 3 pasajes bíblicos, pero en un solo libro, voy a tomar un solo libro de la, ¿cómo se llama eso? De la Biblia, ¿sí? De la Biblia. Vamos a ver lo que dice el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, vamos a buscar aquí San Marcos capítulo 1 y usted se va a dar cuenta, ¿no? 1:32 al 34. Escuche cómo dice este pasaje bíblico. ¿Cuántos milagros registraron los siervos de Dios? Los 4 escritores, 35 milagros. ¿Cuántos años trabajó Cristo en su ministerio? Más de 3 años trabajó el Señor Jesucristo en su ministerio. Aún en el centro de la traición, donde Cristo fue retenido, ¿se acuerdan? Allá en el Getsemaní, llegó Judas y le dio un beso a Cristo en la mejilla. Esa era la señal, escuche bien, esa era la señal para atrapar a Cristo. Judas había vendido su integridad por intereses monetarios. Ahora, cuando Pedro vio que estaban atando a Cristo, Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja ¿a quién? A uno de los que estaban allá, uno de los verdugos de Cristo. A un criado del sumo sacerdote se la cortó. ¿Qué hizo Cristo? Le sanó la oreja al hombre. Entonces registraron más o menos 35 milagros que hizo Cristo. Solamente, ¿no? Solamente, gracias a Dios que eso basta para nosotros creer y para ejercer fe. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban como enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Qué importantísimo es esto. Es un dato maravilloso para nosotros los que estudiamos la Biblia. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? Aquí, hermanos, el escritor dice que se agolpó la ciudad. ¿Y qué hicieron ellos? Le trajeron todos los que tenían enfermedades. O sea, era un grupo, no habían 30. Eran más, 50, 100 personas postradas, endemoniados. Y solamente los evangelistas registraron 35 milagros de Cristo. ¿Qué cosa, no, hermanos queridos? Por eso es que Juan usa ese sentido hiperbólico, una hipérbole, que no cabrían los libros en el mundo, porque realmente fueron bastantes los milagros que hizo Cristo. Y dice, y toda la ciudad se agolpó y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y la gente, hermano, algunos decían que le dejara tocar. Hubo otro caso, otro versículo, que solamente que le tocara el borde de su manto, el manto de Cristo, tocarle el borde. O sea, fueron, yo digo que miles de personas sanas. Miles de personas que padecían enfermedades diversas, muy variadas. La OMS, que es un organismo de salud a nivel mundial, hay otros organismos de salud, obviamente. Ellos qué hacen, ellos tienen una lista de las diversas enfermedades que hay en el mundo. Hay una enfermedad, una lista que le llaman enfermedades raras, que no tienen un estudio. Hay una hermana muy querida para mí, que tiene una enfermedad llamada miastemia. Ya conozco 2 personas con esta enfermedad. Ese está en la lista de una enfermedad rara porque no conocen cuáles son las causas. O sea, ¿por qué se produce esta enfermedad? Aún así, como atienta la ciencia médica, aplican ciertos tratamientos que han visto mejoría en los pacientes.
Entonces, según Marcos, en los tiempos bíblicos habían enfermedades raras también. Habían diversas enfermedades y la gente colocaba a los enfermos allí. Y le decían al maestro en otros pasajes bíblicos, porque dije que le iba a hablar de Marcos, pero este Marcos me lleva a otros pasajes bíblicos, solamente tocar el borde de su manto. Solamente tocar el borde o la sombra de Cristo. Ellos lo colocaban por la sombra de Cristo para que Cristo pasase por allí. Al pasar por allí ya hubiese sanidad. Era la fe, la necesidad que tenía el pueblo de salud, los pacientes, los familiares. Ustedes saben, apreciados amigos y amigas que me ven a través de su pantalla, qué terrible es luchar con un enfermo. O sea, cuán trabajoso se torna eso. Y cuán deprimente también es para el ser humano. Lo digo, hermano, porque da como impotencia uno querer hacer algo y no poder, porque el que conoce el fin desde el principio para las almas es Dios. Y uno aplica tratamientos naturales, medicina farmacológica, hace de todo, hermano, para que esas personas se recuperen y a veces mueren. Hay otros que se recuperan porque Dios así lo quiso. Pero es la prueba de la fe y la prueba de nuestra fe, dice el apóstol Pedro y Santiago, produce paciencia. Y Pedro dice, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Es la salvación de vuestras almas. Pero cuidar a un enfermo es terrible, hermanos queridos. Es muy terrible. Cansa, agota. En la familia se producen enemistades, que te toca a ti tener a mi mamá, que te toca a ti tener a mi papá, que tú sabes que está de pañales, que tú sabes que está pasando esto, que está pasando lo otro. Eso se ha vivido en todas las épocas. Sí, no crea usted que eso es nuevo, que ahorita que usan pañales, antiguamente habían pañales. No de la tecnología que tenemos ahora, pero sí habían para cubrir a los enfermos. Quedaban paralíticos, la arteriosclerosis, las enfermedades cardíacas son antiguas, pero tenían otros nombres. La obesidad, eso existían, todos esos reyes eran voluptuosos, gordos, panzones, todos ellos. Era su método de alimentación y tenían también sus estereotipos sobre la hermosura, sus conceptos sobre la belleza. Y mientras más panzones sea un rey, más gordo, voluptuoso, craso. Oye, era bello. Esas personas se enfermaban realmente. Ahora, en los tiempos de Cristo había gente de toda índole, altos, gordos, flacos, negros, blancos, piel canela, de diferentes nacionalidades también. Y toda esa gente, al escuchar que había un médico que sanaba enfermedades, dice la Biblia, que se alborotó toda la ciudad. Sí, señores. Y le llevaron a todos los que tenían enfermos. Se agolpó y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban como enfermos de diversas enfermedades y echó muchos fuera demonios. Nosotros clasificamos los milagros en 4, ¿se acuerdan? Lo dijimos al principio de esta serie. Los 4 grupos, hermanos queridos, de milagros que hizo Cristo. Entre ellos está la sanidad y la expulsión de demonios, la liberación de los demonios, de la gente, de las personas poseídas, sus milagros. Ayer hablamos sobre ese milagro. Entonces, escuchen bien. Al enterarse la ciudad de que estaba un sanador, obviamente, si yo hubiese estado en los tiempos de Cristo, corro con mi paciente, porque tengo el deseo de que él sea curado, sanado, su salud sea restablecida. Y entonces yo hubiese llevado al paciente, aquí la gente lo llevó. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Les negó la sanidad? No, Señor. Creo que Juan 6:37, que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y lo que a mí viene, yo no le echo fuera. Amigo, amiga, no dude del amor de Cristo. Vaya a Cristo usted si está quebrantado de salud, si está afligido espiritualmente. Vaya al Señor. Si tiene algún malestar en su vida, en su cuerpo, no se niegue a ir al Señor. Él es el médico tratante. Sí, señores. Y no dude tampoco en la ciencia médica. Jamás dude usted en la ciencia médica. No dude usted en la ciencia médica. Sí. Ajá. No dude usted en la ciencia médica. No dude. No puede usted dudar. El Señor tiene
instrumentos también en el grupo de galenos que hay en los nosocomios a nivel mundial. Puede usted acudir también a ellos, pero primeramente usted acuda a quien, a Cristo, y Él le va a indicar. Bueno, déjeme decirles que en el maravilloso libro llamado Deseado de todas las gentes, ¿sí? Deseados de todas las gentes, hay un capítulo que me llamó la atención. No sé si es el 27. Sí, el capítulo 27. Y lleva como título este capítulo, puedes limpiarme, puedes limpiarme. Yo pensaba, hermanos queridos, que la enfermedad llamada, producida por un ente, un parásito, una bacteria. Escuche bien, una bacteria. Yo pensaba que esta enfermedad estaba erradicada del mundo. No, señor. Es una enfermedad ancestral, antigua, producida por la bacteria Mycobacterium leprae. ¿Si han escuchado ustedes? ¿Han escuchado esta bacteria? Que es la causante de esta enfermedad. ¿Cómo se llama la bacteria? Mycobacterium leprae. Es la bacteria que produce la lepra. Qué tremendo, hermanos queridos. La bacteria que produce la lepra. Hay un pueblo en África que se llama el pueblo, la ciudad o el barrio de los leprosos. Y para usted hacerse una mente, tener una visión, yo les recomiendo que lo vean. Busquen en YouTube, busquen barrio de los leprosos en África. Y usted se va a quedar asombrado. ¿Cómo es la lepra? ¿Qué afecta? Porque usted lee la historia de los leprosos que curó Cristo y usted se queda anonadado. Se imagina la cuestión, la imagen. Usted se la hace en su mente. Pero cuando usted vea lo que pasa en África o en Brasil o en otros países de nuestros continentes donde hay lepra todavía en cierta abundancia, usted se va a quedar aterrado. Yo me quedé asombrado, hermano, estudiando. Y esto lo estudié hace años estos temas. Y ayer estuve repasando un poco sobre esto y busqué información sobre la lepra, si había sido extinguida. Y no ha sido extinguida. No, señor, la lepra no ha sido extinguida. Ha sido controlada, tiene cura, sí, señores. La lepra es una enfermedad infectocontagiosa y está en la lista de estos señores que manejan la OMS. Hay que tener mucho cuidado también con estos organismos. Había un proyecto de ley que me dijo a mí un señor, un médico, que a la hora de una pandemia, una epidemia, los encargados de direccionar todos los tratamientos y los procedimientos iban a ser ellos, y los gobiernos en todos los países le iban a dar puerta franca a estas entidades. Hay que tener mucho cuidado, hermanos queridos, porque hay muchos planes para mermar a la población. Debemos aferrarnos al médico de los médicos, hermano. Aliméntese bien, cuide la salud, haga lo que yo casi no hago. Pero haga lo que yo tengo que hacer y no hago casi, ¿no? Debo ser franco también yo. Ejercicio, hay que caminar. Yo camino bastante, sí, y sudo y transpiro y me baño cada rato cuando llego, después que estoy desahogado. Pero hay que hacer ejercicio para fortalecer los músculos. Ya estoy averiguando un lugar aquí para irme a hacer ejercicio. Para que ustedes me vean así, todo tú sabes. Pero hermano, ¿qué pasó? ¿Qué estás comiendo? Bueno, hermano, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien, hay que asearse, la habitación debe estar aseadita, todo, eviten los miasmas, las posibles contaminaciones, infecciones. No podemos estar enfermos, mucho menos en este mundo terrible, y aquí en Venezuela como está la situación. Muchos talentos, esos profesionales del área de la medicina, esos galenos, muchos han migrado, han emigrado, se han ido, hay un éxodo o hubo un éxodo. Entonces hay que cuidar la salud, porque caer en manos de un médico que esté nuevecito, muchacho, hay que tener mucho cuidado. Bien, Mycobacterium leprae, ¿sí? Es la enfermedad de la lepra. ¿Qué afecta a la lepra? Escuche bien.
¿Qué afecta a la lepra? Afecta principalmente la piel. ¿Qué afecta? La piel. Los nervios periféricos, esa ramificación nerviosa, ¿eso lo afecta a quién? La lepra, los nervios periféricos, ¿sí? Lo que están en nuestra piel, en nuestros músculos. Ahí está, afecta la mucosa de las vías respiratorias superiores. A todo está ahí aquí. Afecta los ojos, también la visión. Y si no se trata la lepra a tiempo, puede causar discapacidad progresiva y permanente. Y yo me quedé aterrado cuando estudiaba sobre la lepra hace tiempo y ayer viendo los videos sobre los señores que han perdido el pie, hermano. ¡Qué terrible! Y como ya perdieron ese nervio periférico, esa ramificación nerviosa, lo perdieron. Recuerden que el nervio es el que da sensibilidad. Es como cuando uno va al médico, vamos a hacer un tratamiento de conducto. ¿Y qué hacen? Están perforando y matando el nervio para que eso no produzca dolor. En la lepra ataca el sistema nervioso periférico y esto entonces, ¿qué sucede? Al atacarlo, mata el nervio y no produce dolor. Pero acuérdese lo que dice Isaías. El profeta Isaías dice que estamos en un estado de descomposición. Isaías 1.8, si no me equivoco, o 1.6. Lo dice Isaías, desde la cabeza hasta dónde, hasta los pies, una llaga. Entonces la lepra, así se pierde la sensibilidad. Ya el leproso llega un momento en que no siente dolor, pero esa carne está viva y los tejidos se van con esas bacterias. Mycobacterium leprae, se va consumiendo la carne. Terrible. Gracias a Dios que hay gente en la medicina que le gusta tratar con las diversas enfermedades y se apasionan por estudiar y también por ayudar. Recordemos que los mejores profesionales son los de vocación. Afecta la piel, los nervios, la mucosa, la vía respiratoria superiores y afecta los ojos. Si no se trata a tiempo, la lepra produce discapacidad permanente. ¿Cómo se puede contagiar una persona con lepra? ¿Usted ha estudiado cómo se puede contagiar? Bueno, las bacterias se transmiten, escuche bien, por gotículas expulsadas por la boca y por la nariz. Y eso cuando hay un contacto estrecho con el paciente, eso penetra. ¿Se acuerdan del COVID? Usar tapaboca y uno cuando habla, uno bota ciertas gotitas de saliva. Y los médicos del COVID dijeron que eso permanece donde en el aire. Luego viene uno respirando, inhala o exhala, inhalar. Y entonces, oye, usted respiró y se tomó esa gotita. Así se infectaba la gente en eso. Y cuando hay un contacto muy estrecho con la persona afectada que no haya recibido tratamiento, es peligrosísimo. Es la forma de ¿qué? De contagiarse. Sí, señores. Les voy a mostrar unas imágenes aquí. No sé si la vamos a ver aquí cómo es la cosa. Así, esta tablet. A ver, mira lo que produce la lepra. Estas personas ya no sienten, tienen como insensibilidad. Mira, los tejidos, la piel, ella lo agarra. Observen, qué cosa tan terrible. Mira, todo esto. ¿Vio? Mire la pobre gente leprosa. Es una cosa extraordinaria. He visto personas que tienen la piel dañada y color plomo. Y también he podido ver cómo la lepra se come la vista. Deja a las personas como ciegas. ¿Vio? Deja a las personas ciegas. Quita la visión. He visto personas que tienen solamente el muñón en los pies. Sí, señores. ¿Solamente qué? El muñón. Le come el pie. Vi un señor, hermano, ando en zapatos. Permíteme aquí.
y le vi el pie aquí, esto aquí abierto completo. Ya el sistema nervioso había perdido la vida, no tenían sensibilidad y la señora le hacía con una gasa aquí, le curaba ahí. ¡Uy! Cuando yo vi eso, hermano, me quedé asombrado. Pero uno tiene que tener sangre para eso, porque a mí me ha tocado, hermano, tocar pacientes con cáncer y limpiar llagas supurantes. Y uno en esta obra sagrada donde está, uno tiene que tratar con todos esos pacientes. Hay una bacteria parecida a esta que produce la tuberculosis, que es parecida a la lepra, y aquí dice que afecta la parte respiratoria de la parte como alta, ¿sí? La parte superior, quiero decir. Sí, el sistema respiratorio también. Un doctor, hablé con un doctor, quiero que me dé un tratamiento para la hermana que está enferma, se estaba muriendo, hermano. Era director del Distrito Oriente y la hermana estaba muy mal, y la familia sin dinero. Yo dije, es un pecado que esta hermana muera y yo no haga nada por esta hermana. Dios mío, dame fuerzas. Me fui. Allá la visité, hermana, ¿qué tienes? No había comida, no había bebida, estaba toda débil, los esputos eran terribles. Dije, no, aquí está, vamos, nombre de Dios, oramos por ella, le hicimos un mercadito, llamé a la gente, ¿cuál es el tratamiento que le mandó el médico? Porque hay tratamiento para ellos, esto, dame los récipes, llamé a la gente, hermano, por favor, necesito que me giren este dinero, elaboré la carta, obviamente, ¿no? Porque son los procedimientos. El pastor que estaba en ejercicio de la primera magistratura me mandó el dinero y le hicimos el tratamiento. El doctor me dijo, tenga mucho cuidado, hijo mío. ¿Por qué, doctor? Porque esta enfermedad es infectocontagiosa, usted puede salir tuberculoso de allí. Por las gotitas. Uno anda por la fe, pero uno tiene que tomar las previsiones también, precauciones tiene que tener uno. Hermano, eso es terrible. Y tuve una paciente que tenía un cáncer, un sarcoma. Y el sarcoma le salió en las partes blandas aquí en la mano. Y me tocó curarla, hermano, así. Era un hueco que tenía para adentro. Yo le metía la gasa y se la sacaba y tenía la papelera allí. Eso es así. Me tocó visitar personas con pie diabético, con esos huecos ahí. Me ha tocado cuidar pacientes, dormir en el piso en los hospitales. Ese es un privilegio para mí, hermano. Es un privilegio para mí. Doy gracias a Dios por esas experiencias que me ha dado. De visitar a esos enfermos allá en los hospitales, estar con ellos, poder atenderle, poder llamar a los galenos. Doctor, aquí está este paciente que tiene mucha fiebre, quiere que le ayude. Pero son olores, hermanos, que no son agradables para nada, para nada. Para nada, déjeme decirle. Así que es terrible, esta enfermedad era espantosa. Busquen en internet, busquen los barrios, busquen los centros, los leprosarios. Búsquenlo para que ustedes vean, se den cuenta. Y déjeme decirle que cada año hay más de 200,000 nuevos casos de lepra. Sí, señores. Tenemos lepra en el mundo todavía, esta enfermedad ancestral. Hay más de 120 países que tienen personas leprosas. ¿Más de cuántos países? De 120 países. Así es. Hay un caso por cada 10,000 habitantes de leprosos en el mundo según Organización Mundial de la Salud. Así es, señores. Así que tenemos países como Nepal, escuchen bien, casos como en Bangladesh, Etiopía, Filipinas, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzania, no Tarzania, sino Tanzania, Somalia o Somalia. Yo le digo Somalia, Sri Lanka, Sudán del Sur, notificaron entre 1,000 y 10,000 nuevos casos cada uno. 45 países notificaron 0 casos y 99 notificaron menos de 1,000 nuevos casos. ¿Qué os parece? Entonces hay muchos países antes mencionados que tienen leprosos. Muchos países que tienen leprosos. Aquí en Brasil también. Hablaba la vez pasada con el pastor Luis Fernández. Saludos para la gente de Guyana Francesa. Y ellos me informaban
que habían leprosarios. Y en esos leprosarios la gente iba a vivir allá. Los, ¿cómo se llama eso? Los extranjeros iban a vivir en esos leprosarios. Eran casitas que sirvieron como leprosarios. Era la habitación de los leprosos, pues. Y ellos, los extranjeros, llegaban a ese lugar y los tomaban, pues, para vivir. Qué tremendo, ¿no? Aquí en Guyana Francesa, Francia estuvo con lepra en los años pasados también. Así que si usted quiere saber los países donde hay lepra, es terrible, puede verlo. Y vea el deterioro, cómo come, cómo consume la piel, el cuerpo, el organismo lo destruye la lepra. Hay un caso, hermanos amados, amigos, amigas, y lleva como título, es el capítulo 27 de un hermoso libro llamado DTG, Deseado de todas las gentes. Y voy a hablarle de las características que toma la escritora norteamericana, esta sierva del Señor. Dice que la lepra, número 1, característica de la lepra, era la más temida, producía temor en todo el Oriente en los tiempos bíblicos, número 1. Número 2, su carácter, según la concepción, y era así, era incurable. Número 2, ¿qué era? Incurable. Primero era la más temida, segundo era la incurable, tercero era contagiosa, la lepra para los tiempos bíblicos. 4, producía efectos horribles en sus víctimas. 5, llenaba de terror al más valiente. Lo llenaba de terror, de temor. Muy bien. 6, era considerada la lepra como el castigo por el pecado. Se le conocía como el azote, el dedo de Dios. 7, la lepra era arraigada e imposible de borrar. Se arraigaba así como un árbol. Con sus raíces se aferra a la tierra. Así se arraigaba la lepra de ¿qué? De los tejidos, de la piel, de los músculos hasta devorarlo. 8, era mortífera. Estamos hablando de las características de acuerdo al deseado de toda la gente, la broma inspirada. 9, era considerada símbolo del pecado. Era algo atroz. 10, la persona era declarada inmunda. Inmunda. Característica de la lepra. El pobre leproso era declarado inmundo. 11, estaba muerto. Vivo, pero ¿cómo? Pero muerto. 11. 12, era despedido. La lepra produce exclusión de la sociedad. No importa si usted es un rey, no importa si usted es una persona o haya sido una persona adinerada, no importa, como cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Las experiencias o vivencias en el reinado del norte y reinado del sur, ¿sí se acuerdan? Así es. Ahí hablamos sobre un rey que se atrevió a ofrecer sacrificio en el santuario. Eso fue en la región del norte, sí. No, la sureña, el pueblo de Dios, las dos tribus que estaban allí. Qué triste, ¿no? Este rey fue examinado por los sacerdotes y fue declarado inmundo. Y le hicieron una chocita por allá. No pudo gobernar más. No pudo gobernar más. Cuando una persona era declarada leprosa, ¿cuál era el procedimiento después de haber sido examinada? El que examina la lepra, ¿quién era? El sacerdote o los sacerdotes examinaban la lepra. Si el leproso salía positivo, la persona que tenía la leprai, esta enfermedad terrible, esta bacteria, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse única y exclusivamente con los que tenían, una aflicción similar. O sea que el grupo de ellos, la relación de ellos era solamente ¿con quiénes? Con los leprosos, Así es. ¿Y cómo era la ley? Inflexible en sus requerimientos, hermanos. No importa que usted sea una persona acaudalada, adinerada o talentosa, que tuviese una enorme verborrea, eso no importaba, no. Como Tértulo, un orador elocuente, no. Tenía lepra, todo el mundo para afuera.
No importa, era rey, gobernante, senador, tribuno, todo mundo, el que tiene lepra para afuera. La ley, como era, inflexible. Y el Señor lo había decretado así, porque si no se contaminaba todo el pueblo, el santuario, se contaminaba Israel. Por tal motivo eran echados fuera, lejos de la parentela, ¿sí? De los amigos, de los compañeros, de la esposa. Y el pobre leproso o leprosa llevaba la maldición de la enfermedad. Y estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y hacer resonar la alarma por todos lados, gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Que en tono triste lo exhalaba este pobre solitario. Y era el sonido que se escuchaba con terror, con temor y aborrecimiento. Inmundo, inmundo. Porque ya vieron ustedes las imágenes, cómo se comía la lepra a la gente. Lo devoraba en carne viva, hermano. Lo devoraba, sí. Ahora, ¿desde cuándo, hablando de los tiempos bíblicos, desde cuándo no ocurría un milagro? ¿Un milagro para quiénes? Para un leproso. ¿Desde cuándo no ocurría un milagro hacia un leproso, hermano? Bueno, yo pienso que desde hacía más o menos 800 años. 800 años no había un milagro para los leprosos. Sí, señores. No había un milagro para quiénes, para los leprosos. Así es. Me da mucha tristeza, ¿no? Esta situación. El leproso que fue sanado en los tiempos antiguos fue el sirio, Naamán, el sirio, fue sanado en estos tiempos. Ahora hubo un hombre que escuchó sobre las obras del Señor Jesucristo, sobre la maravilla de la curación. Sí, señores, escuchó de lo que estaba haciendo Jesucristo. Este hombre había sido felizmente casado, tenía la esposa, tenía los hijos, era feliz, hasta que un día le salió una pequeña mancha, ¿dónde? En la piel. Y fue a los médicos, a los sacerdotes, quiero decir, y los sacerdotes le encerraron por 7 días. La mancha siguió creciendo y comiéndose la piel, y lo declararon leproso. Desgraciadamente lo declararon leproso, fue así. Era la cuestión de la vida. El hombre se puso a llorar, se puso afligido, no pudo despedirse con abrazos y besos de su esposa, de su familia, de sus hermanos. No, se fue a buscar el grupo de los leprosos en el valle de los leprosos que habían en los tiempos bíblicos. Existió un valle de los leprosos. Este hombre empezó a llorar, se deprimió. Y la enfermedad, cuando el ser humano se deprime, las defensas bajan. ¿Y qué hace la enfermedad? Aprovecha y avanza. Es avasalladora. Sí, avanza. Y este hombre, la piel se le estaba cayendo. Sí, este hombre aquí, esto lo tenía todo comido. Dios me guarde, como dice mi mamá. Dice mi mamá, aquí le colgaba la piel, estaba perdiendo casi que la visión, las vías respiratorias estaban afectadas, la carne le colgaba aquí, todos estos órganos aquí, que esto es blandito, usted se toca aquí, esto es carnita, todo esto es susceptible a la enfermedad. Así estaba, hermanos queridos, este pobre leproso. Y él empezó a pensar una guerra en su mente. Dios mío, ¿será que Dios se apiada de este hombre maldito, de mí? ¿Será que Dios puede apiadarse? ¿Será que ese médico Jesucristo que ha hecho tantas obras, será que Él puede ayudarme? ¿Será que Él puede? Pero es que no tengo fuerza para correr. Tengo las limitantes, decía este hombre, analizando su caso. La gente no me va a dejar avanzar. Es violentar las leyes que hay donde decían que los leprosos debíamos estar lejos. Este hombre meditaba, ¿sí?, en su vida. Analizaba su ser, pero él vio, hermano, contempló a la orilla del lago de Nazaret, allá, a la orilla del lago, vio cómo Jesucristo colocaba la mano sobre los enfermos, vio a los cojos caminar, a los ciegos ver, a los paralíticos y los que estaban muriendo de diversas enfermedades levantarse sano, alabando a Dios por su liberación. Cuando el hombre presenció a este leproso que estaba desahuciado por la ciencia médica de la época, presenció todas estas obras maravillosas. A lo lejos, el hombre, la fe se fortaleció
Se fortaleció y se acercó más a la muchedumbre. Se acercó más a la muchedumbre, no importándole las restricciones que les eran impuestas, ni tampoco el espectáculo que él producía en la sociedad, en la multitud que estaba alrededor de Cristo. Él tenía una sola esperanza, era la bendita esperanza de la curación, y el médico de los médicos estaba allá. O sea que el hombre echó el todo por el todo, arriesgó el todo por el todo, a ver si Jesucristo le iba a sanar o no, pero el hombre tenía fe de que Dios le iba a sanar. Ese espectáculo, dice la inspiración divina, era terrible, horrible, porque la enfermedad había hecho grandes estragos en el cuerpo de este pobre señor. Sí, era un aspecto terrible. La gente retrocedía con terror y gritaban: ¡ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, el leproso! El leproso, y se agolpaban unos sobre otros para que no tener contacto, ya que hemos dicho que esta enfermedad es terriblemente contagiosa. Solamente con las gotitas de sangre y el de saliva, quiero decir, entonces se podían contagiar, y mucho más si lo tocaban, porque el hombre no tenía tratamiento y para la época no había tratamiento. Entonces se agolpaban unos con otros para no tener contacto con este hombre. Algunos trataban de evitar de que se acercara a Jesús. ¡Ey, detente! No puedes tocar al maestro. Este no es tu lugar. Tu lugar está con los leprosos. Vete de aquí, hombre inmundo. Él ni los veía, el leproso, hermanos queridos, ni los veía ni los oía. No, señor. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Solamente el hombre veía ¿a quién? Al Hijo de Dios. A él era el que veía. Oía únicamente la voz que le infundía vida a los moribundos. Acercándose por fin con esfuerzo, se echó a los pies del maestro y clamó y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús replicó, hermanos queridos: quiero, sé limpio, y puso la mano sobre el leproso. Inmediatamente, número 1, se realizó una transformación en el leproso, página 229 del libro de TG. Número 2, su carne se volvió sana como la de un niño. Número 3, el sistema nervioso periférico del que hablamos hace rato recuperaron su sensibilidad. Número 4, los músculos que estaban caídos por la enfermedad tomaron firmeza. Número 5, la superficie tosca y escamosa propia de la lepra desapareció y lo reemplazó o la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! En pocas palabras, sanidad total para este hombre. Sanidad total. En los tiempos bíblicos en que no había la ciencia médica como tal, Cristo lo sanó. Si nosotros explicamos cómo fue la restauración de cada tejido, cómo el Señor organizó el sistema nervioso, dejaría de ser milagro. Los milagros no tienen explicación, hermanos queridos, no tienen explicación. Pero Dios premió la fe de este hombre. El hombre no le importó el que dirán, que dicen esto, que dicen lo otro, que hablan esto, que hablan lo otro, que comentan. No le importó. El blanco de él, ¿quién era? Cristo. El deseo de este hombre era ser sanado, restaurado por este gran maestro. Y cuando escuchó las palabras que Cristo le dijo, para él fue una bendición. Quiero sé limpio. ¡Qué maravilla! Déjenme decirle, hermanos, que ya el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón del hombre. Sí, señores, fue el Espíritu Santo que llevó a este hombre hasta Cristo. Y el Espíritu Santo viene del Padre. Recuerde que está la deidad. Y ya lo hemos repetido aquí varias veces, la frase de Juan 6:37, todo lo que el Padre me da a mí viene, y lo que a mí viene no lo echo fuera. ¡Qué bendición! Es una bendición extraordinaria. Este hombre fue sano, rotundamente sano, totalmente sano.
La algarabía, la alegría, la muchedumbre contempló esta escena tan maravillosa. Valió la pena arriesgarlo todo por Jesús, hermano. Vale la pena arriesgarlo todo por Jesús. No importa qué diga el hermano, qué diga el otro. No, eso no me interesa. A uno no debe importarle a veces el qué dirán. Uno se pone a pensar en el qué dirán, qué van a decir mis hermanos, no sé qué cosa. No, hermano, vaya a Cristo usted. Busque sanidad espiritual, sanidad mental, sanidad física. Él es la fuente de salud. Ante Cristo no puede reinar la enfermedad. Usted va a Cristo, Cristo le va a sanar. Y aparte de eso hay una lección maravillosa aquí, porque la lepra representa el pecado, y el pecado es una situación como terrible, como las imágenes que le mostré aquí, ¿verdad, hermana Karen? Como las imágenes que le mostré aquí. La enfermedad se come la piel. Búscame la imagen. La piel, la enfermedad hace estragos en la piel, en el sistema nervioso. La lepra del pecado le hace casi perder a uno la sensibilidad. La sensibilidad. Mira cómo está este cuadro tan espantoso aquí. Se come todo, hermano. Esta era una enfermedad como terrorífica, espantosa, aborrecida. Le decían el azote, el dedo de quién, de Dios le llamaban ellos. Mira esta imagen, esta pobre criatura, cómo perdió la vista, cómo está perdiendo la nariz, se está deformando. Así es el pecado, hermano. El pecado es algo espantoso y terrible. Nosotros debemos acudir a Cristo urgentemente, porque el que tiene la sanidad para nuestra condición pecaminosa se llama ¿quién? Jesucristo. Sí, Señor, no hay más, hermano. El pobre pastor, ¿qué puede hacer? Nada. El pobre obrero bíblico, nada. El superintendente, el cura, el sacerdote, el cardenal, como usted quiera llamarlo, esas autoridades eclesiásticas, no pueden hacer absolutamente nada. Ellos necesitan de Dios. Nosotros necesitamos de Dios, porque igual somos seres creados, mortales, somos barro, y todos tenemos esas tendencias heredadas al pecado. Hemos heredado las tendencias nosotros al pecado, la inclinación, las propensiones hacia el mal, y lo hemos desarrollado en nuestra vida de tinieblas. Pero aún así, dentro de la iglesia también nosotros hemos cometido pecado. Y si usted se deja llevar por el pecado, pues el pecado puede causar terribles estragos en su vida. Debe ir a Cristo usted. Yo debo ir a Cristo, hermano, una vez que peque con mi lepra, y decirle: Señor, perdóname, límpiame. Y usted lee el Salmo 51, límpiame con hisopo, dice la Biblia, y seré limpio. Lávame y seré limpio, aseado, emblanquecido. Nosotros necesitamos el poder del Señor para ser sanado de esa maldita lepra. Es la expresión que le da el mensaje para los jóvenes al pecado. Es una maldición, hermanos queridos. Y Cristo padeció las consecuencias de esa maldición sin ser pecador. Cristo Jesús se hizo maldición por nosotros, hermano. Tomó nuestras culpas, nuestras maldiciones, la llevó Él. Y Él es el único que nos puede curar, sanar. Si usted acude, hermanos queridos, a Cristo Jesús, Él le va a limpiar, le va a restaurar. Su vida espiritual va a ser como la de un bebé recién nacido. En sentido figurado estoy hablando, hermanos queridos, como cuando sanó al leproso. Sí, señores. El Señor Jesucristo le dio una orden al ex leproso, al hombre sanado. Le dijo al hombre, por favor, que no diese a conocer la obra realizada. No se lo digas a nadie. Ve, preséntase al sacerdote y luego ofrece la ofrenda que estableció Moisés. A Jesucristo lo señalaban de violar la ley. Era falso, hermano. Cristo dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Y cuando hablaba de la ley, hablaba del Pentateuco, de los 5 libros del Antiguo Testamento, incluyendo la ley moral. Cristo vino para engrandecer la ley moral y para darle cumplimiento a la ley ceremonial. ¿Y por qué Cristo, hermano, le dijo al leproso que no dijese nada? Número 1, escuche bien, porque hay que analizar por qué Cristo le dio este consejo. Número 1, si los sacerdotes conocían el hecho relacionado con la curación del leproso, su odio hacia Cristo podría haberlos inducido a dar un falto de honradez. Usted no está sano, le hubiesen dicho al leproso. Número 2,
Jesús deseaba que el hombre se presentase en el templo antes que llegase el rumor concerniente al milagro. O sea, correr primero que el rumor llegara a los sacerdotes para que den un veredicto bueno. Ese es el número 3. Así se podría obtener una decisión imparcial y el leproso podría obtener el permiso para volver con la familia y con sus amigos. Número 4, Jesús tenía otro objeto en vista, otros objetos en vista. Al recomendar silencio al hombre, sabía que sus enemigos procurarían siempre limitar su obra, ¿sí? Y apartarlo de él. Ese es el número 4, hermanos queridos. Número 4, limitar su obra. Número 3. El número 4, limitar su obra. Número 5, apartar al pueblo del Señor Jesucristo. Número 6, sabía Jesucristo que si se divulgaba la sanidad del leproso, la curación del leproso, otros aquejados por la misma enfermedad se iban a golpar en derredor de él, en derredor de Cristo Jesús. Y entonces se le iba a señalar de que él era un violador de la ley y que iba a contaminar a la población. Pues muchos leprosos iban a seguirle. Número 7, muchos de los leprosos no emplearían el don de la salud en forma que fuese una bendición para sí mismo y para otro. Así es. Bien, hermanos queridos, ¿qué hizo el leproso? El leproso fue a los sacerdotes, le dieron el escrito: usted está limpio, retorne a su familia. Ofreció la ofrenda y le contó a los sacerdotes cómo había sido limpiado. Los sacerdotes quedaron aterrados y vieron de que sí era verdad, de que Cristo era el médico de los médicos, pero en los sacerdotes contrarios a la verdad divina, eso lo que produjo fue odio, rencor. Cristo los toleró, Cristo hizo lo posible para su conversión, y después de la muerte de Cristo en el Pentecostés se bautizaron más de 3,000 personas. En ese bautismo hubo muchos sacerdotes que antes habían rechazado ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Tristemente, hermanos queridos, el leproso, ¿sabe qué hizo? Hizo todo lo contrario a lo que Cristo le había dicho. El hombre pensaba que era la modestia de Cristo. Ay, Cristo me lo dijo por modestia. No quiere que la gente lo sepa, él es muy humildito. No, el hombre interpretó esas palabras así y empezó a divulgarlos por todos lados, todas las comarcas. Y ese gentío, hermano, ahora seguía a Cristo. Sí, Señor, seguía a Cristo ese enorme gentío. ¿Y qué pasó? Esto obstruyó, hermanos queridos, el trabajo del Señor Jesucristo ministerial. Tuvo que parar y tuvo que irse Jesucristo. Es que tenía razón Cristo al decírselo, pero es que es imposible, hermano, callar lo que Dios ha hecho en el ser humano. Para este leproso fue imposible callar. Él llegó a la familia, le contó eso. La familia, oye, hermano, unas lágrimas corrían por sus mejillas. Contentos, el algarabío en la población. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue sanado este hombre? Restaurado a la sociedad, a la vida familiar. Y la familia se encargó de divulgar, el leproso se encargó de divulgar por toda la comarca, por toda la región, y la noticia voló sin necesidad de ¿qué? De internet, sí, de WhatsApp, telefonía no había, pero las noticias volaban para la época. Claro, esto obstruyó la obra, hermanos queridos, del Señor Jesucristo. Tuvo que suspender la obra Cristo por algo, por un tiempo, ¿no? Bien, hermanos queridos, llamamos a la hermana Catherine que nos traiga el dispositivo a ver quién ha interactuado con nosotros. Hermanos, dice la inspiración divina. La inspiración divina dice así: su presencia tiene poder para sanar al pecador. Escuche bien. Quien quiera caer a sus pies diciendo con fe: Señor, si quieres puede limpiarme, oirá la respuesta: quiero ser limpio, hermanos queridos. Quiero ser limpio. Ahora usted preguntará algo. Escuche lo que dice la página 232 del DTG. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada o Dios nos dé algo diferente en lo que pedimos. Bueno, de esto tengo experiencia yo.
en las peticiones que le he hecho a Dios, hay unas peticiones que el Señor a mí no me ha respondido, hermano, hasta ahora. No, Señor, no. Y yo estoy esperando. Hay otras que Dios me ha respondido de acuerdo a lo que yo le he pedido. Y hay otras que Él ha respondido de acuerdo a lo que Él sabe que es el bien para mí. Eso pasa. A veces se dilata la respuesta. Escucha así, escuche esto, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Amén, hermanos queridos. Entonces, cuando una persona acude a Cristo por liberación espiritual, por el perdón de los pecados, ¿se dilata la respuesta? No, Señor. Así, inmediatamente, escuchen, así, inmediatamente el Señor hace la obra. De una vez, hermano, cuando se trata de la parte espiritual, de la limpieza del pecado, la liberación, el Señor nos ayuda, es una bendición. Queremos saludar aquí, leer los mensajes. Nuestra hermana Loida Durán, hola mis queridos hermanos Hernández y audiencia, en este día aquí, con frío, listos para escuchar dosis de conocimiento. Gracias, mi estimada Loida, muchas bendiciones para ti. Estamos aquí, bueno, avanzando. Aquí hay un frío sabroso, pero es producto del aire acondicionado. Yudelis Rodríguez, feliz día para la audiencia. Bendiciones de lo alto. Gracias, amor mío. Elsa María Galín de Castillo, buen día, pastor. Que Dios bendiga todo lo suyo y su programa. Es Elsa. Dios te bendiga a ti, Elsa. Mira, Elsa, hay liberación en Cristo Jesús. Hay que ir a Él. Cristo hizo un milagro hasta el momento que iba a ser entregado. Se perdió la cuenta. Fueron muchos milagros que no fueron registrados. Así es, estimada Loida. Fue una gran bendición para aquellas personas al ser sanadas por Cristo. Gloria a Dios. Karen Hernández, buenos días, Karen. Maravilloso programa. Gracias, Karen. Bendiciones. Alexander Rafael Rey, muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos los hermanos que están en sintonía. Gloria a Dios, Alexander. El Señor sea contigo. Jaime González, muy buenos días, bendiciones para todos, gracias por cada día impartir una dosis de conocimiento, aleluya. Jaime, bendiciones. Silvia Etel Sánchez Díaz, un hermoso y bendecido día, gracias Silvia, bendiciones para ti, buenos días. Dice Carola y Hernández, Judy Gutiérrez, Dios te bendiga, yerno, excelente mensaje. El Señor es el mejor médico y nuestra esperanza de salvación y vida eterna. Debemos ser fieles y cumplir los mandamientos. Gloria a Dios. Así es, suegra querida, bendiciones para ti, estimada suegra, donde te encuentres. Así que mis hermanos y hermanas, debemos aprovechar el tiempo. Quiero saludar aquí a mi hermana Yula, la hermana de Yaguapa, que siempre nos escribe. El Señor le acompaña. Nuestro hermano Mario de Acarigua y su esposa. El Señor les bendiga ya en la región de Acarigua. Mi hermano Fernando Coronel de la iglesia de Valencia. Los Guayos, Dios les bendiga. Bendiga a todos los hermanos de los diversos países de habla hispana que están siempre atentos en tiempo real o en tiempo diferido. El Señor les acompañe. Hermanos, si usted se siente aquejado o hermana aquejada por la enfermedad, no tenga problema en ir a Cristo. Vayamos a Cristo. Él es el médico de los médicos. Tengamos la fe del leproso. Tengamos ese deseo del leproso. Vayamos, no importa lo que diga la iglesia, lo que pueda decir el pastor, lo que diga la gente, no nos interesa eso. A nosotros nos interesa ¿quién? El Señor Jesucristo. Él es el que nos debe importar. Corre al blanco que es Cristo Jesús. Vayamos al Señor Jesucristo con nuestra condición como estamos. Dios está dispuesto a sanarnos, a sanarnos. El diablo se pone bravo, iracundo con estas palabras, pero que se ponga bravo. Él está vencido, hermanos queridos. Debemos ir al Señor Jesucristo y cuidarnos y cuidarnos. Y recuerden, hermanos queridos, amigos y amigas, que Dios va a tener misericordia de nosotros. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Una vida santa. Tenemos aquí a nuestra querida Mari Rodríguez. Dios ha hecho un milagro en nosotros, para Él sea la honra y la gloria. Ajá. Y la honra y la gloria. Mi Dios, así es, gloria a Dios. En nuestra familia Dios hizo, Rodríguez, el milagro. Alabado sea Dios. Bueno, me alegra mucho, ¿no? Hermana Mari Rodríguez, si quiere contar su testimonio, tiene libertad para hacerlo, porque Dios continúa haciendo milagros. Y el mayor milagro, hermano, que Dios puede hacer en nosotros es la transformación del ser también. Pidámosle a Dios, hermano, es el que puede darnos. Todo nos puede dar Cristo, todo lo que le pidamos. Vamos a solicitarle a Él de acuerdo a su voluntad. Sanidad física, problemas económicos, financieros, laborales, familiares. Dios solventa todo, allá en el camino, como la tempestad que hablamos ayer.
Y Dios puede transformar nuestro ser, nuestra alma, puede traernos de nuevo al redil. Hay que aprovechar esta gran oportunidad. Recordemos que los milagros de Cristo fueron registrados para nuestra enseñanza, para que aumentaran la fe en nosotros, como aumentó la fe en el leproso cuando escuchó sobre los milagros operados por Cristo Jesús. Esto debe aumentar nuestra fe. Bueno, para mí fue un placer estar con ustedes. Gracias porque ustedes están con nosotros aquí en Dosis de Conocimiento. Dios los bendiga. Recuerden colgar todo esto en las redes sociales. Agradezco a todas esas personas que no nos ven en tiempo real, que nos ven en tiempo diferido y comparten este contenido, este programa. Dios les bendiga y les fortalezca. Recuerden que Dios ama al dador alegre. Pendiente, Karen, que vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer la oración y usted le da a concluir allí al botoncito. Oramos, querido Padre, muchas gracias porque a través de tu Hijo amado, o tu Hijo amado cuando estuvo en la tierra, con el poder, Señor, tu misericordia, lograron sanar a este enfermo, Señor, tener misericordia de él y de muchas personas. Rogamos a nosotros que hemos sido heridos, no por la lepra literal, que tú nos guardes esa enfermedad terrible que todavía hay en el mundo, pero sí hemos sido heridos por la lepra del pecado, la lepra espiritual. Lávanos en la sangre de Cristo. Permite que nuestros registros en el libro del cielo todos seamos perdonados. La audiencia que nos ve en tiempo real o que nos verán después, tu mano limpiadora, sanadora, sea sobre todos nosotros. Y permite que vivamos una vida para tu honra y tu gloria y pronto nos encontremos en el monte Sión. En el nombre de Jesús. Amén. Se les quiere mucho. Chao, chao.